Bueno, seguimos nosotros con la información y seguimos recibiendo, en este caso a través de Zoom, visitas, ¿no? En nuestra casa. Exactamente, también lo estábamos hablando, estamos en pandemia, pasamos una parte más complicada, ahora está un poco más relajado y empezamos a cambiar ciertas conductas. Afrontar la vida. Claro, exactamente. Empezamos a encontrarnos con problemas que nos habíamos olvidado y también estamos de otra manera luego de haber atravesado la pandemia. Así que vamos a charlar con Ulises Loskin, él es médico psiquiatra, y vamos a conocer esto, la pandemia dentro de la pandemia, cómo prevenir también y cómo ayudar a nuestra salud mental. Así que ya está conectado con nosotros. Ulises, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Hola Soledad, hola Ángelo, gracias por la invitación y un gusto siempre colaborar con ustedes en lo que sea posible. Ulises, qué título, ¿no? La pandemia después de la pandemia, lo que nos dejó todo esto que hace 2 años ya venimos atravesando, por ahí no nos damos cuenta de lo que implicó. Mira, si hacemos una mirada hacia atrás y cómo estamos parados hoy, ¿no? Sí, sin duda que ha transcurrido mucho tiempo y lo que sucedía hace un año no es lo mismo que lo que sucede ahora y tampoco va a ser lo mismo a lo que va a suceder de aquí al año siguiente, donde está previsto que esto continúe de diferentes maneras, ¿no? Evolucionando. A lo largo de la pandemia hemos ido aprendiendo un montón de cosas. La pandemia ha sido diferente para todo el mundo y en diferentes partes del mundo, sin embargo ha tenido puntos de encuentro y puntos en común. ¿Sí? Los puntos de encuentro son cómo se ha agravado la patología en salud mental en cuanto a los padecimientos preexistentes y las nuevas patologías y nuevas circunstancias que fueron apareciendo en aquellas personas que atravesaron de la pandemia de una forma más complicada o que se vieron extremadamente afectadas por las medidas de aislamiento, ¿sí? Y bueno, yo conozco varias personas y viste, me pasa y lo comparo con personas que han tenido como alguna enfermedad complicada y se han salvado y empiezan a ver la vida de otra manera, como más relajada, y muchos también que pasaron por el COVID y la pasaron mal, también cambian como esa actitud frente a la vida, como a no hacerse problema por tantas cosas. ¿Esto es la mayoría o es la minoría y al contrario, estamos todos como más preocupados? Las personas que logran adaptarse de esa manera son afortunados básicamente porque significa que tienen buena capacidad de resiliencia o de adaptarse a circunstancias adversas. No todos tienen esa capacidad y bueno, hay personas que, no sé, después de estar infectadas o después de haber transitado la infección por COVID, empiezan con síntomas de ansiedad, con síntomas de depresión, un temor excesivo a volver a infectarse. Entonces, cada uno va respondiendo como puede y responde con las herramientas cognitivas y herramientas psíquicas que vaya poseyendo, ¿no? La idea de la charla que estamos organizando para el viernes es esto, es de hablar de la pandemia después de la pandemia, donde lo que se prevé es un aumento en la incidencia, o sea, en los nuevos casos de patología de salud mental, ¿sí? Bien, hay muchos que han tomado, nosotros a lo largo de todo este tiempo que estamos acá frente a cámara, de frente a este programa, hemos escuchado varias testimonios que seguramente vos nos duplicás, nos quintuplicás en cuanto a testimonios, ¿no? Pero muchos la tomaron para poder resurgir, para poder hacer sus negocios, muchos para adelgazar, muchísimos kilos, para hacer gimnasia, han adoptado otros estilos de vida, ¿no? Y ahí va por el lado positivo del encierro. ¿Son los menos? ¿Son los más? ¿Cómo es en cuanto a tu experiencia? Yo siempre digo, o sea, las personas que van a salir mejor parados de toda esta situación son las que han logrado sostener hábitos rutinarios saludables o que llaman hábitos rutinarios asertivos. En relación a la cantidad de gente que uno ve, que uno evalúa por la profesión de uno, yo te diría que son los menos. La mayoría de la gente no ha logrado sostener hábitos rutinarios saludables y se ha desorganizado más de lo que ya estaba habitualmente. Entonces, para la gran parte de la gente o para muchas personas, para no generalizar, la pandemia también ha sido una excusa, ¿no? Una excusa para dejar de hacer cosas
que no venía haciendo o que tenía que comenzar a hacer. Por otro lado, nos encontramos con esta gente que vos decís, que es la gente que ha logrado o incorporar un nuevo hábito saludable, como por ejemplo la actividad física o la buena alimentación, y lo ha logrado sostener. Porque lo más difícil en este tipo de circunstancias es sostener, o sea, no es comenzar, ¿no? Siempre lo digo yo, y es lo que se ve en las adicciones, que es característico, y siempre digo una frase de un escritor que a mí me gusta mucho, que es Charles Bukowski, que él decía, dejar de fumar es muy fácil, yo lo hice 1000 veces. Claro. Claro. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Uy, sí, bueno, no, empiezo la dieta. Claro, empezar la dieta es muy fácil. Hay gente que lo hace 1000 veces, 200 veces, 300 veces, y así durante mucho tiempo. Entonces te dicen, no, yo hace tantos años que intento hacer. Bueno, evidentemente hay algo que no funciona y lo que está fallando no es comenzarlo, sino planificarlo y sostenerlo, ¿no? Ulises, ahí hablaba sobre adicciones y pienso que tuvimos mucho tiempo libre, mucho tiempo sin nada para hacer y quizás mucha gente se volcó a las adicciones, empezó a consumir diferentes sustancias. ¿Se vio reflejado esto o se ha mantenido más o menos los números normales? Sí. Y hoy en día cuando hablamos de adicciones debemos hablar de adicciones a sustancias y adicciones sin sustancias. Claro. Por un lado están las adicciones a las sustancias, que las más comunes son el alcohol y el tabaco, y son las que generan un daño importante, o quizás el daño más importante y los gastos más elevados en salud, por la cantidad y por la frecuencia. Y por el otro lado están las adicciones sin sustancia, que son las que han empeorado también mucho en estas circunstancias, sobre todo por el aislamiento, donde la gente pasaba grandes cantidades de horas frente a una pantalla, claro, o un terminal informático, ¿bien? Y eso no ayuda a nadie. Y muchas veces genera dependencia, ¿sí? Y lo que sucede a nivel del cerebro es exactamente lo mismo, o frente a una pantalla o por el consumo de alguna sustancia. Dependencia y estar ahí atentos a lo que ocurre y a aislarnos, ¿no? Porque uno por ahí un teléfono, un televisor, una computadora, uno no toma claro, las dimensiones de lo que implica. Tal cual. Todas estas circunstancias han afectado lo que es el vínculo o la capacidad de vincularse con los otros pares, con los otros seres humanos que nos rodean, que es lo que nos constituye como seres humanos, justamente. Y Ulises, por eso una de las formas... Sí, ahora que hablas de los vínculos, también se ha dado durante la pandemia que se han dado muchos divorcios, muchas separaciones, muchas parejas que por ahí se conocieron en pandemia, ¿no? Y por eso justamente decidieron separarse. Sí, ha sucedido de todo. Creo que los más afectados han sido, yo siempre lo digo y lo repito, los chicos y los adultos mayores. Muchas situaciones de maltrato o de violencia doméstica que se han acentuado. Los chicos se han visto principalmente afectados en cuanto a lo que ha sido el proceso educativo. Y permanecer mucho tiempo en el hogar no es natural para nadie, porque cada uno, de acuerdo al grupo etario al que pertenece, tiene que cumplir determinada función en la sociedad. Más o menos de eso se trata en parte del contrato social. Bien, nosotros justo ahí me interrumpiste, intentamos hablar de no distancia, o sea, creemos que la forma correcta de llamarlo no es distanciamiento social, sino distancia sanitaria, porque distanciamiento social hace referencia a esto, ¿no? A alejarse de lo social, el vínculo, la gente, y tampoco es lo correcto, ¿no? No sería la forma correcta de llamarlo. La forma adecuada de decirlo sería distancia sanitaria, ¿sí? Bien. Ulises, ya hace casi 1 año y medio que llevamos esta pandemia con mayores o menores restricciones y mientras estábamos transcurriéndola, vos escuchabas gente que decía, no, lo ideal es mantener los hábitos y las rutinas, por más que no vayas a trabajar, levántate temprano, que los chicos se levanten temprano. Otros decían, no, relajá un poco. ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esta pandemia que tuvimos y que estamos transcurriendo, pero como para, esperemos que no haya otra pandemia, pero para servir en momentos en donde justamente no tenemos nada para hacer? ¿Qué aprendizaje nos podemos llevar para poder implementar?
Una de las cosas que deberíamos aprender o deberíamos haber aprendido es el uso productivo del tiempo. Y el uso productivo del tiempo también incluye los espacios y los momentos de ocio, ¿sí? Donde no es que el tiempo se desperdicia, sino que uno se relaja, para decirlo de alguna manera, claro, o usar un término que usaste vos. Pero sí entender esto, o sea, la importancia de los hábitos. Mantener determinados hábitos, determinada rutina, tienen que ver directamente con la salud. Y tanto la salud física como la salud mental se constituyen en un todo, en un continuum. Y si nosotros logramos mantenernos en un estado fisiológico natural, ¿sí?, que implica hacer determinadas cosas, basta con mirar al reino animal para darnos cuenta que es así, nos vamos a mantener más sanos que si no lo hacemos. Entonces, esto es sobre donde uno ha mantenido el énfasis, en a que las personas aprendan o deberían haber aprendido la importancia de determinados hábitos o determinadas conductas. Y son cosas simples. El cambio empieza con levantarse y antes de salir tender la cama. O sea, es una cosa tan simple como esa. Ese hábito puede ir generando un cambio donde uno va encontrando sentido, o sea, la organización da sentido, ¿sí? Muchas de las situaciones o mucha gente en estas circunstancias se ha visto, por ejemplo, salvada por sus mascotas, o sea, porque claro, de repente al aislarse del mundo, sus mascotas eran las que retenían atención y a quienes no podían dejar de atender o brindarse, entonces estar atento al animal y a darle de comer, todo lo demás, o sea, también los ha salvado. Pero eso también son hábitos, o sea, estar atento a las necesidades de otros, ¿sí? Que es justamente una de las cosas que más se han afectado con el aislamiento social o la deprivación del vínculo, ¿no? Ulises, muchas veces es lo prohibitivo, por decirlo así, lo que nos genera esta ansiedad, ¿no? Porque muchas personas capaz que en su vida habitual no son de salir mucho de la casa, les gusta estar en la casa, la disfrutan, pero ya al decir no pueden salir, tienen que estar adentro, eso es lo que a muchas personas les ha generado esta ansiedad, ¿no? Por más que tengan casas enormes, patios lindos, pileta para el verano, toda la forma de pasarla lo mejor posible, el hecho de no poder salir del encierro, de decir qué me va a pasar, es lo que generó y afectó a muchísima gente. Sin duda que sí, la libertad es el segundo bien más preciado. Primero está la vida y después la libertad, y una no existe sin la otra. Entonces, esto es lo que ha sucedido. O sea, al restringirnos en cuanto a nuestra libertad, ha sucedido esto donde las patologías se han agravado, ¿sí? Ha sido una de las cosas más terribles que han sucedido. Más aún con... y acá hay mucha responsabilidad de la dirigencia política y de los medios de comunicación en cuanto a determinados mensajes irresponsables o poco asertivos, y muchos medios también en cuanto a lo que es la ética editorial, ¿no? El uso de determinados titulares para infundir determinado tipo de situaciones o pensamientos en la gente no ha ayudado a nadie, y todo esto acuñó un término que ha sido el infodemia, que no ha ayudado en nada a la gente. O sea, en lugar de usar los medios de comunicación y la política como una herramienta asertiva para transmitir algunas cuestiones que sean útiles, no siempre ha sido así. Se ha, qué sé yo, en algunos casos llegado a un discurso culpabilizador, ¿no? O la culpa es por quienes han salido afuera, o la culpa es de los adolescentes que salen. Y todo este tipo de mensajes no son mensajes que conduzcan a nada y que tampoco han servido de nada, que son mensajes que quienes tenemos la habitualidad de salir en los medios, o más aún ustedes que trabajan ahí, tenemos que tener la responsabilidad o la ética de transmitirlos como corresponde, ¿sí? Exacto. Bueno, Ulises, repasemos lo referido a la charla que van a estar haciendo el viernes. Comentanos dónde va a ser, horarios. Sí. Bueno, el viernes tenemos la suerte y el agrado de contar con dos invitados de lujo, que son el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, de APSA.
son el doctor Santiago Levín y el doctor Manuel Vilapriño, y van a dar una charla, un encuentro abierto a la comunidad a las 11:30 en el Cineteatro de Rawson, donde la idea es hablar un poco de esto de la pandemia después de la pandemia. Es una charla abierta que no requiere inscripción previa, y como hay restricciones en cuanto a la capacidad o el llenado de la sala, para decirlo de alguna manera, nada, es hasta que se complete el aforo permitido que se va a dar en ese momento, ¿sí? Perfecto, Ulises, muy claro, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá la gente que tiene dudas, que ha atravesado por alguna de estas situaciones o alguna otra, también pueda acercarse, pueda charlar con ustedes, que es una herramienta maravillosa la que brindan. La charla esta estaba coorganizada justamente por el Hospital Santa Teresita de Rawson, ¿bien? Donde se viene trabajando desde el comienzo de la pandemia con el Servicio de Salud Mental y Adicciones en la asistencia a las personas que así lo requieren. Muchas gracias, Ulises. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.